Hoy iniciamos un capítulo nuevo. Oremos y pongámonos en manos de Dios. Dios amado, te damos gracia. Padre Celestial, mira este capítulo que vamos a leer el día de hoy de este audiolibro que estamos leyendo. Él vino a dar libertad a los cautivos. Te rogamos en el nombre de Jesús, Padre amado, que nos cubra con su preciosa sangre. En esta hora depositamos nuestra mente y nuestros corazones delante de ti. Sellamos toda brecha ahora, Señor, para que ninguna transferencia haya en nosotros. Que al leer este libro, Señor, tú guardes nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Que todo nuestro ser sea guardado. Nos cubrimos en esta hora con la sangre de Jesucristo y reprendemos toda enviación demoníaca a nuestras vidas o a nuestra familia. Cubrimos nuestra casa, nuestra familia. Cubrimos la familia y las personas que estarán escuchando este audio. Donde quiera que se encuentren en el mundo, declaramos la sangre de Jesucristo sobre ellos. Si está leyendo este libro o escuchándolo, la sangre de Cristo está cubriendo tu vida. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo porque Él ha traído esto para edificar nuestras vidas. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él vino a dar libertad a los cautivos. Capítulo 16. ¿Cómo luchar? Habla Rebeca. Dios nos ha llamado a ser soldados no pacifistas. En ninguna parte de la Biblia da lugar a cristianos blanduzco. Como dijimos en el capítulo anterior, hemos de ser luchadores, soldados, y esto principalmente en el mundo espiritual. Vivimos en un mundo gobernado por Satanás y el tiempo se está acabando. Satanás es cada vez más atrevido. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Segunda de Corintios, capítulo 10, versos 3 y 4. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 3 y 4. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Al apropiarnos del poder y la autoridad que Jesucristo nos da en su nombre y tomar la ofensiva en la guerra contra Satanás, la persecución que inevitablemente se nos vendrá encima no llegará en la forma en que pensamos. La gente no se pondrá frente a usted a decirle: lo estoy calumniando porque está de parte de Jesús. No, lo acusará de toda suerte de cosas que no ha hecho, de ser dominado, demasiado radical, o de no estar muy bien balanceado mentalmente. La esquizofrenia y la paranoia son dos de las etiquetas favoritas que Satanás suele colgar a los que quiere destruir.
Los hermanos en la fe lo desacreditarán más que cualquier inconverso declarado. Satanás engaña y miente, y nada es siempre lo que parece. Sus siervos más eficientes son personas que no piensan que sus fieles cristianos, fieles en ir a la iglesia, que están bien económicamente y que son miembros respetados y honorados de la comunidad. Estos son los que acusarán y perseguirán a los que están participando en la batalla espiritual al lado de Cristo. Pero hay que luchar si es que las almas se van a salvar y las vamos a traer a Jesús. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5, 10, 12. No te sorprenda cuando la persecución surja de tu propia iglesia, de quienes tenían por hermanos y hermanas en Cristo y de tu familia. La Biblia lo dice claro, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos 20, 29, 30. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no os es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hay un punto que quisiéramos aclarar. No estamos tratando de decirle lo que tiene que hacer, ni en ninguna forma controlarle. Simplemente intentamos compartir lo que el Señor nos ha enseñado. A la postre, es usted quien tiene que recibir dirección del Señor. Y es usted quien tiene que aprender a escuchar a Dios en su espíritu y en su mente. Solo el Espíritu Santo puede enseñarle esto, pero debe pedírselo y procurar ardientemente esa comunicación. Es más, debe comprender que como individuo tiene ante Dios la responsabilidad de estudiar cualquier cosa que le digan para ver si concuerda con la Biblia. Esto se aplica a este libro, así como a cualquier cosa que su pastor diga. Pablo mismo enseñó a los corintios a hacer esto. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y lo demás juzguen. Pesen, evalúen con cuidado. 1 Corintios 14, 29. El lector haría bien en leer este capítulo porque contiene muchos mandamientos que han sido descuidados y desoídos, pero que se aplican a los servicios de la iglesia hoy día. Cualquiera que esté tomando parte en la batalla espiritual debe de estar preparado a luchar en más de un terreno. Pero recuerde, uno no decide cómo o dónde luchar. Solo el Señor controla eso. Nosotros simplemente nos ponemos a su disposición para que nos use como crea conveniente. Él es nuestro jefe. Nuestra meta es siempre hacer la voluntad de Jesucristo para gloria de su nombre y para traer a otros a conocimiento salvador de Jesucristo. Recuerde siempre, Jesucristo es Dios. Cualquiera que diga que es menos que eso es falso. Tenga cuidado con quienes se sinceran. Sea sabio. Alerta siempre la voz del Señor. Nuestro Señor nos advierte. No pongas con ligereza las manos a ninguno. 1 Timoteo 5:22. Espere a que se manifiesten los frutos de la persona. Espere hasta que el Señor le dé completa paz en cuanto a ella. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad
los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4:1. Recuerde, Satanás y sus demonios tratan de engañarle, especialmente en cuestiones espirituales. Hay por lo menos 8 pasos que debe dar el que vaya a entrar seriamente en batalla espiritual. Número 1. Primer paso, debe aceptar el señorío de Jesucristo en cada faceta de su vida. Segundo paso, debe estar dispuesto a una total aplicación de la cruz a la vida. Esta debe de ser una experiencia diaria en su vida. Hay un libro del doctor A.W. Tozer llamado La búsqueda de Dios, que creo que todo cristiano debe de leer. La siguiente cita explica la aplicación de la cruz a la vida mejor de lo que podría hacerlo yo. Todo en el Nuevo Testamento concuerda con el cuadro del Antiguo Testamento. Los hombres rescatados ya no tienen que vacilar con temor al entrar en el lugar santísimo. Dios quiere que nos acerquemos a su presencia y vivamos allí la vida entera. Esto es algo que percibiremos en experiencia consciente. Es más que una doctrina que hemos de sustentar. Es una vida que hemos de disfrutar cada momento de cada día. Asimismo, la presencia de Dios es el hecho central del cristianismo. El meollo del mensaje cristiano es Dios mismo, que espera que sus hijos redimidos se lancen a una percepción consciente de su presencia. Ese tipo de cristianismo, que por cierto está en boga, sabe de esta presencia solo en teoría. Falla al no enfatizar el privilegio del cristianismo de hacerlo realidad en el presente. Según sus enseñanzas, estamos en la presencia posicionalmente y no se dice nada de la necesidad de experimentar esa presencia en la realidad. ¿Qué nos lo impide? La respuesta que se suele dar simplemente que somos fríos no lo explica todo. Hay algo más serio que frialdad de corazón. ¿Qué es? ¿Qué sino la presencia de un velo en nuestros corazones? Un velo que no ha sido quitado, como lo fue el primer velo, sino que todavía no deja penetrar la luz y esconde de nosotros el rostro de Dios. El yo es el opaco velo que se esconde de nosotros el rostro de Dios. Solo puede ser quitado en experiencia espiritual, jamás por simple instrucción. Pudiéramos muy bien instruir a la lepra cómo salir de nuestro sistema. Tiene que producirse un acto destructivo de Dios antes de que seamos libres. Tenemos que pedirle a la cruz que realice ese letal trabajo en nosotros. Tenemos que llevar nuestros pecados del yo a la cruz para ser castigados. Tenemos que prepararnos para un severo sufrimiento en cierta medida como aquel por el que pasó nuestro Salvador bajo Poncio Pilato. Recordemos que cuando hablamos de rasgar el velo, estamos hablando de sentido figurado y el concepto es poético, casi agradable, aunque en realidad no hay nada agradable en ello. En la experiencia humana, ese velo está hecho de tejido espiritual vivo. Está compuesto de sentimientos vibrante, material del que nuestro ser está hecho, y tocarlo es tocarnos donde duele. Tocarlo es lastimarnos, herirnos y hacernos sangrar. Decir otra cosa es decir que la cruz no es cruz y que la muerte no es muerte en ningún sentido. Nunca es divertido morir. Rasgar los delicados y tiernos tejidos que componen la vida no puede ser sino profundamente doloroso. Pero eso fue lo que la cruz le hizo a Jesús
Y eso es lo que la cruz hará a cada hombre para liberarlo. Mucho cuidado con querer remendar nuestra vida anterior, en la esperanza de rasgar nosotros mismos el velo. Dios tiene que hacerlo por nosotros. Nuestra tarea es ceder y confiar la vida. Tenemos que confesar, abandonar y repudiar la vida propia y luego declararla crucificada. Pero tenemos que tener el cuidado de diferenciar entre una perezosa aceptación y la verdadera obra de Dios. Tenemos que instruir en que la obra se realice. No nos atrevamos a conformarnos con una pulida doctrina de autocrucificación. Eso es imitar a Saúl y guardarnos lo mejor de las ovejas y las vacas. Insistamos en que la obra se realice en verdad y se realizará la cruz. La cruz es ruda y mortal, pero es efectiva. No deja a la víctima colgada para siempre. Llega el momento en que la obra queda consumada y la suficiente víctima muere. Después de eso viene la gloria y el poder de la resurrección, y el dolor se olvida ante el gozo de que el velo es quitado y hemos entrado en verdadera experiencia espiritual a la presencia del Dios vivo. Tercer paso. Debe estar dispuesto a dar su vida y la vida de sus seres queridos si el Señor lo determina. Uno puede probablemente esperar un cambio radical en su vida. Mateo 10, 37, 39. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Uno tiene que aprender a escuchar al Señor cuando habla a nuestro espíritu. Cuarto paso. Uno tiene que aprender a escuchar al Señor cuando habla a nuestro espíritu. Cuando digo escuchar al Señor, cuando habla a nuestro espíritu, no me refiero a una voz que escuchamos con nuestro oído físico. Me refiero a que el Señor le dice algo a nuestro espíritu y de repente lo percibimos en la mente en forma de pensamiento. Esta es una de las cosas por la que es tan importante que examinemos nuestros pensamientos y le pidamos al Señor que ponga en nosotros una mente pura y un corazón puro. Jesucristo dijo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que harán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16, 12 al 14. Y en Hebreos 10, 15, 16 dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. El Espíritu Santo pondrá pensamiento en nuestra mente. Así es como nos habla y nos da testimonio. Satanás puede también poner pensamientos en nuestra mente, pero recordémoslo, el Espíritu Santo confirmará en nuestros corazones y el Espíritu lo que es de Satanás y lo que no lo es. La Biblia es lo que nos salva en esto. El Señor jamás nos dirá algo que no concuerde con su palabra, la Biblia. Además, si estamos orando y hablando con el Señor en silencio, Satanás no puede leernos el pensamiento y por lo tanto no puede introducir pensamientos que estén en el contexto de lo que tenemos en mente al orar. Esta es una de las razones importantes por las que debemos aprender a controlar la mente para que no divague cuando estamos en oración y en comunión con el Señor.
Proverbio 8:17 dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que de madrugada me buscan. Según la concordancia de Strong en inglés, la traducción literal de la palabra traducida temprano implica diligencia, fervor. Uno debe procurar diligentemente una relación así con el Señor. Solo el Espíritu Santo puede enseñarnos a escuchar su voz. Uno quizás debe procurar este tipo de relación con mucho ayuno, lágrimas y oración. No olvidemos que el Señor no hace las cosas a la carrera y probablemente ponga a prueba vuestra sinceridad. Si no le hemos pedido al Señor que efectúe en nosotros el operativo de la cruz, como lo describe el trozo de Tozer que transcribimos, no podremos desarrollar una relación así con Él. Además, si no estamos totalmente entregados a Él, no podremos lograr tal relación. Cuando el Señor nos habla y comprobamos que Él que nos ha sido dicho concuerda con la Biblia y el Espíritu Santo confirma en nuestro corazón que lo que escuchamos fue su voz, podemos por fe aceptar que así es. De lo contrario, Satanás tratará de persuadirnos de lo que escuchamos no fue la voz del Señor, que simplemente es producto de nuestra imaginación. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En Hebreos 3:8-9 dice: por lo tanto, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. El Espíritu Santo hablará si nosotros vamos a escuchar su voz. Cuando suceda, no debemos endurecer nuestros corazones, sino escuchar en fe y obediencia, de acuerdo al Espíritu Santo nos ha dicho. Por lo general, el Espíritu Santo empieza a hablarle a un creyente señalándole algo que no agrada al Señor. La tentación es no hacerle caso y seguir haciendo lo que al Señor no le agrada. Si hacemos esto, estamos endureciendo nuestros corazones y dejaremos de recibir mensajes del Señor. El Espíritu Santo testificará a nuestro espíritu que hemos oído y es su voz. Si lo que oímos no fue su voz, debemos ser sensibles a la vacilación que sentimos. Demasiadas veces estamos ansiosos por seguir adelante y hacer cosas sin prestar atención a la vacilación. Debemos aprender a ser paciente y esperar una confirmación antes de dar cualquier paso. El ser impulsivo no funciona en la batalla espiritual. Quinto paso. Uno debe aprender a controlar bien la mente. Esto es probablemente lo más difícil que se pueda intentar. La orden del Señor es clara. En 2 de Corintios capítulo 10, verso 3 al 5 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La mente es el más importante campo de batalla. Satanás ataca más en la mente que en cualquier otra forma. Es una batalla incesante, implacable y continuará mientras estemos en este mundo. Ya uno no puede darse el lujo de permitir que cualquier pensamiento ocupe su mente. Tenemos la responsabilidad ante Dios de detenernos y analizar todo pensamiento que venga a nuestra mente para ver si implica obediencia a Cristo.
La verdad es que somos perezosos por naturaleza. Puedo afirmar que cuando Dios empezó a señalármelo, fue para mí una de las cosas más difíciles que me había pedido. Para cursar mis estudios de medicina, tuve que estudiar horas interminables, pero todavía no controlaba mi vida mental. Todo el mundo tiene una vida mental continua, porque así fuimos creados. Tenemos el deber de llevar cautivos a Jesucristo cada uno de nuestros pensamientos. Tenemos que entender que Satanás puede inyectar pensamientos en nuestra mente de la misma manera que un médico puede inyectarnos medicina en el cuerpo. Satanás y sus demonios pueden hacernos desde afuera de nuestros y sus demonios pueden hacerlo desde afuera de nuestros cuerpos. No tienen que estar dentro de nosotros para hacerlo. Sin embargo, no pueden leer nuestra mente. Solo Dios puede conocer nuestros pensamientos e intenciones. En Hebreos 4, versos 12 y 13 y Jeremías 17, 9 y 10 puede leerlo y observar. Por lo tanto, como en el ejemplo que nos dio Jesucristo cuando estaba en el mundo en forma humana, debemos reprender a Satanás y a sus demonios en voz alta. Satanás va a poner pensamiento en nuestra mente que comiencen con la palabra yo o mí para que creamos que son nuestros. Por ejemplo, nos puede venir un pensamiento como a mí me gustaría, algo que sabemos que es pecado. Tan pronto nos damos cuenta de que lo estamos pensando, tenemos que atacar su verdadera procedencia y digamos en alto: Satanás, demonio, lo reprendo en el nombre de Jesucristo. No acepto este pensamiento. Apártese de mí. Entonces, obliguémonos a pensar en un versículo, recitémoslo en voz alta si es necesario para controlar nuestra mente. Filipenses 4, verso 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esta es otra forma de controlar el pensamiento. Literalmente tenemos que reeducar la mente y renovarla, como dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto lleva tiempo, perseverancia y mucho esfuerzo. Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo se viste uno de cosas como misericordia, benignidad, humildad, etcétera? Yo sí, muchas veces me lo pregunté hasta que al fin el Señor me dio la respuesta. Debemos preparar la mente de antemano para que cuando nos veamos en circunstancia en que alguien nos ha hecho daño, no reaccionemos conforme al estado emotivo natural del momento. Debemos elegir con la misericordia de Dios y devolver bien por mal. El bien conocido escritor Waxman Nee describe así la batalla de la mente. Recuerde que sus palabras han sido traducidas del chino, por lo tanto, pueden ser algo difíciles de entender. De ellos al chino, al inglés, del inglés al español. Así que entienda un poco esto. Según la Biblia, la mente del hombre, cito, según la Biblia, la mente del hombre es excepcional por el hecho de que constituye un campo de batalla en que Satanás y sus espíritus malignos luchan contra la verdad y por tanto contra el creyente. Podemos ilustrarlo del modo siguiente: la voluntad y el espíritu del hombre son como una ciudadela que los espíritus malignos procuran capturar. El campo abierto en que se pelea la batalla para conquistar la ciudadela es la mente del hombre.
Nótese cómo describe el apóstol Pablo esto, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En 2 de Corintios 10, 3, 5. Primero nos hablas de una batalla, luego de cómo se pelea y finalmente de cuál es el objetivo. Esta lucha pertenece exclusivamente a la mente del hombre. El apóstol asemeja los argumentos o razonamientos del hombre a las fortalezas de un enemigo. Describe la mente como un poder del enemigo, por tanto, tiene que ser capturada por medio de la batalla. Llega a la conclusión de que muchos pensamientos rebeldes reciben albergue en estas fortalezas y es necesario cautivarlos a la obediencia de Cristo. Todo esto nos muestra claramente que la mente del hombre es la escena de una batalla en que los espíritus malignos contienden con Dios. La Escritura explica que antes de la regeneración, el Dios de este mundo cegó los pensamientos de los incrédulos para que no les resplandezca la iluminación del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4:4, este versículo concuerda con el que hemos citado antes, según el cual Satanás domina la mente del hombre, cegándole. Algunas personas quizá no consideran prudentes y sabias en extremo en su habilidad de producir muchos argumentos contra el Evangelio. Otras pueden dar por hecho que la incredulidad es debida a un embotellamiento del entendimiento, pero la verdad en ambos casos es que los ojos de la mente del hombre han sido vendados por Satanás. Cuando la mente del hombre se halla firmemente en poder de Satanás, es endurecida. El hombre sigue los deseos del cuerpo y la mente como hijos de ira, y por ello erais extraños y enemigos de la mente, porque la mentalidad de la carne es enemistad contra Dios. Segunda de Corintios 3:14 y Efesios 2:3 y Colosenses 1:21 y Romanos 8:27. Al leer estos pasajes podemos ver claramente en qué forma los poderes de las tinieblas se relacionan especialmente a la mente del hombre, la que es peculiarmente susceptible al asalto de Satanás con respecto a la voluntad, la emoción del cuerpo del hombre. Los poderes del mal son incapaces de hacer nada directamente mientras primero no haya ganado algún terreno en ello. Pero con la mente del hombre pueden trabajar libremente sin haberle persuadido previamente o haber obtenido su invitación. La mente se ve ya como su posesión. El apóstol, al comparar las mentes de los hombres a fortalezas de enemigo, parece implicar que Satanás y sus espíritus malignos ya han establecido una relación profunda con la mente del hombre, que de alguna forma están usándola como su fortaleza en aprisionar a sus cautivos. Por medio de la mente del hombre imponen su autoridad y por medio de la mente de sus cautivos transmiten pensamientos venenosos a otros para que éstos puedan también levantarse contra Dios. Es difícil estimar hasta qué punto la filosofía, la ética, el conocimiento, la investigación y la ciencia del mundo fluyen de los poderes de las tinieblas, pero de un punto estamos seguros: todos los argumentos y obstáculos de orgullo contra el conocimiento de Dios son fortalezas del enemigo. Es extraño contemplar la mente en tan cercana proximidad con las autoridades de maldad. No fue el pecado que primero cometió la humanidad el de buscar el conocimiento del bien y del mal. Esto por instigación de Satanás,
Por tanto, la mente del hombre está especialmente relacionada con Satanás. Si leemos con cuidado las Escrituras y observamos las experiencias de los santos, descubrimos que las comunicaciones entre las fuerzas humanas y las satánicas ocurren a nivel del pensamiento. Tomemos, por ejemplo, la tentación de Jesús por Satanás. Toda tentación en la cual atrae al hombre es presentada a su mente. Es verdad que Satanás con frecuencia usa la carne para asegurarse de consentimiento del hombre. Con todo, en cada caso de seducción, el enemigo crea alguna clase de pensamiento por el cual inducir al hombre al pecar. No podemos separar la tentación del pensamiento. Todas las tentaciones nos son ofrecidas en forma de pensamiento. La definición original de arrepentimiento no es otra cosa que un cambio de mentalidad. Pero incluso después del arrepentimiento, la mente del creyente no está totalmente libre del contacto de Satanás. Como el enemigo trabaja por medio de la mente en los anteriores, también hoy va a querer trabajar de la misma manera. Pablo, al escribir a los creyentes de Corinto, les dice: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros pensamientos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Segunda de Corintios 11:3. El apóstol reconoce bien que como el Dios de este mundo ciega la mente de los no creyentes, también va a engañar la mente de los creyentes. El ataque a la mente es la avenida más fácil para ellos para realizar sus propósitos. El corazón de Eva estaba sin pecado y con todo recibió los pensamientos sugeridos por Satanás. Ella pues fue engañada por medio de la astucia de Satanás para no hacer el uso debido del razonamiento y creer en el lazo del enemigo. Que el creyente pues sea cuidadoso si se gloría de poseer un corazón sincero y simple, porque a menos que sepa cómo rechazar los espíritus malignos en su mente, seguirá siendo tentado y engañado para que pierda la soberanía de la voluntad de Dios. Dios quiere restaurar nuestra vida de pensamiento al estado excelente que tenía cuando fuimos creados, de manera que no solo podamos glorificar a Dios en nuestro andar, sino glorificarle también en nuestro pensar. ¿Quién puede calcular el inmenso número de hijos de Dios por descuidar su mente? Crecen raquíticos, obstinados, fanáticos y algunas veces contaminados. Se queda corto de la gloria de Dios. El pueblo de Dios necesita saber que si quiere vivir una vida plena en su mente, debe de ser renovada. Siempre que un hijo de Dios nota que no es capaz de gobernar su mente, debería averiguar al instante si es el enemigo el que la rige. La intención de Dios es que el hombre se controle a sí mismo. El hombre tiene autoridad para regular su ambiente. Se requiere esa voluntad. Y el hombre tiene esa autoridad para regular su ambiente natural. Por ello, sus procesos mentales deberían estar sometidos al poder de su voluntad. Un cristiano debería inquirir sobre sí mismo: ¿son estos mis pensamientos? ¿Soy yo el que estoy pensando? Si no soy yo el que pienso, tiene que ser pues el espíritu maligno, que es capaz de trabajar en la mente del hombre. La persona debería saber que en el caso de que no haya intentado pensar y con todo surjan estos pensamientos en su cabeza, tiene que llevar a la conclusión de que estos pensamientos no son suyos, sino del espíritu maligno. El hombre espiritual, tomo 3 por Waxman Nee. Allí se puede encontrar esto. Daré algunos ejemplos. Ejemplo A:
Los pensamientos que llegan a la mente de un cristiano que de veras ha nacido de nuevo surgen de tres fuentes: la persona misma, el Espíritu Santo y Satanás y los demonios. Casi en todos lugares a donde vamos a hablar encontramos personas que nos critican y nos dicen que no debemos hablar de Satanás porque al hacerlo los estamos glorificando, etc. ¿Por qué? Porque casi siempre hay brujas en la audiencia. Ellas se reclinan y con simple conjuro envían un demonio a cada persona presente. No he dicho que los demonios entran en las personas. Los demonios proyectan pensamiento como el de que esas mujeres no deben estar hablando de Satanás porque al hacerlo lo están glorificando. Las personas dan por sentado que el pensamiento es suyo y por lo tanto debe de ser correcto. Ejemplo B. Mi compañera de casa antes de que yo conociera a Elaine no era cristiana y francamente no me gustaba nada. Accedí a que se quedara durante el año escolar porque tenía la esperanza de ganarla para Cristo, pero me fue un año difícil. Nuestras personalidades eran muy diferentes y casi siempre me irritaba. Durante ese tiempo el Señor me estaba enseñando a controlar mi mente. Una de las primeras cosas que el Espíritu Santo me enseñó fue que casi todas las mañanas al prepararme para ir al trabajo, sin siquiera haber visto a Sue, ya la tenía en la mente y peleaba con ella mentalmente de tal forma que cuando la veía ya estaba tan enojada con ella que ni siquiera tenía la cortesía de darle los buenos días. ¿De dónde me llegaban esos pensamientos? No de mí. Luchaba tanto por dominarlos que a veces yo misma me decía: cállate la boca, Rebeca. Pero de nada me servía porque los pensamientos airados continuaban. ¿Por qué? Porque al mandarme yo misma a callar, estaba resistiendo a Satanás con mis propias fuerzas. Cuando tratamos de enfrentarnos a Satanás con nuestras propias fuerzas, perdemos la batalla antes de empezar. Pero cuando el Espíritu Santo me enseñó a reconocer que aquellos pensamientos venían de afuera y de Satanás, empecé a entender y a tener victoria y aprendí y reprendí a Satanás en voz alta en el nombre de Jesucristo. Pronto aprendí que en cuanto esos pensamientos contra Sue afloraban en mi mente, debía decir: Satanás, demonios, los reprendo en el nombre de Jesucristo. Rechazo esos pensamientos contra Sue y debía forzarme a pensar algún pasaje bíblico y recitarlo. Así vencía porque estaba enfrentándome a Satanás con el poder de Jesucristo. Mis relaciones con ella mejoraron muchísimo. ¿Cuántos matrimonios, familias, iglesias y comunidades enteras son destruidos con simples tácticas? Hasta aquí el capítulo 16, cómo luchar, primera parte. En el segundo audio seguimos con la segunda parte. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre y te glorificamos, Dios del cielo. En esta hora nos ponemos en tu mano, Señor. Padre, mira, cubrimos nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, los miembros de nuestra iglesia, las personas que están escuchando este audiolibro, y reprendemos toda enviación. Señor, reprendemos toda retaliación en el nombre de Jesucristo en contra del diablo y sus demonios. En esta hora nos cubrimos con la sangre del Cordero y declaramos el poder de Dios sobre nuestras vidas. Señor, no aceptamos ninguna retaliación, Padre amado, ninguna venganza en contra del diablo y sus demonios. Más bien nos cubrimos con la sangre del Cordero y declaramos la gracia de Dios sobre nuestras vidas, Señor, rogándote, Padre, que nuestra mente sea abierta y que podamos usar esto de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tu propósito. Obra, Señor, a través de este audiolibro en nuestras vidas para poder comprender misterios del mundo espiritual y aplicarlo en nuestras vidas y nuestra familia, y donde tú nos permita, Padre. Nos ponemos a tu disposición para la gloria y honra tuya, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu amor
En el nombre poderoso de Jesucristo quedamos cubiertos con la sangre del Cordero y declaramos victoria, Señor, en nuestras vidas espirituales. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hasta aquí el capítulo 16. ¿Cómo luchar? Esta es la primera parte. En el siguiente audio hablaremos de la segunda parte de este capítulo, que lo hemos recortado porque es muy largo. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Nos vemos en el siguiente audio. Shalom.